Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. El sermón se basa en el Evangelio de Lucas capítulo 4. Pueden tomar asiento. El mes pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el plan Tren Maya, un gigantesco proyecto que conectará el estado de Tabasco con el resto del país. Era de esperarse. AMLO proviene de Tabasco, el estado que más busca aprovecharse del nuevo ferrocarril. Por supuesto, en las elecciones a la presidencia de México, el estado de Tabasco votó de manera abrumadora por AMLO. En los Estados Unidos funciona igual. El candidato a la presidencia puede anticipar como cosa segura los votos del estado en el cual nació. A cambio, el estado natal, si es que gane la presidencia, puede anticipar aprovecharse mucho más que los demás estados de la atención del nuevo representante. En los tiempos de la Biblia no era nada distinto. Los famosos, los políticos de aquellos tiempos respaldaban también a su estado, su pueblo, su ciudad de nacimiento. Y Jesús, definitivamente, sí era famoso. En el versículo 14 de Lucas 4 leemos cómo la fama de Jesús difundió por todos los lugares vecinos. La gente imaginaba a Jesús como cualquier otro político, cualquier otra persona famosa. Pues cuando regresa a su tierra natal, cuando visita a aquellos que lo han conocido desde joven, ellos quieren favores. Ellos quieren promesas de político. Ellos quieren aprovecharse. No obstante, hermanos y hermanas, el reino de Dios no es así. Jesús les dijo, sin duda, ustedes me dirán, haz aquí en tu tierra todo lo que hemos oído que hiciste en Cafarnaúm. Y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Porque a diferencia de cómo el mundo funciona, como a través del nepotismo, el favoritismo, las conexiones o los vínculos con personas poderosas, con Jesús, con los hijos de Dios en la iglesia, es distinto. Es la actitud del mundo que un nuevo presidente respalde, recompense a los que lo han conocido desde los inicios de su carrera política. En la política secular es de anticiparse que los amigos, los parientes, los vecinos se aprovechen de una parte de la nueva riqueza de un nuevo político famoso. Pero hermanos, así no funciona el reino de Dios. La iglesia es muy distinta al mundo. Mientras que el mundo busca favores, poder, dinero, mientras que los reinos de la tierra se afanan por lo suyo, la parte que le toca, la iglesia, al contrario, no funciona así. La iglesia está para proclamar un mensaje de perdón y de arrepentimiento. Un mensaje de ley y de evangelio. Viene para tocarle la conciencia a la gente, hacer que entiendan que no han cumplido los 10 mandamientos, que los pecados de adicción, infidelidad, hurto, egoísmo, los arrastrarán al infierno. No es que Dios les deba a ellos, sino que ellos son los que deben a Dios. Y la iglesia está para hacer que la gente entienda que la deuda que tienen ante Dios es enorme. Pero a la vez, hermanos, la iglesia está para decirle que esa deuda está perdonada,
que Dios está para darles la frescura del Evangelio, para decirles que están perdonados, que son perdonados, que Dios los llama a una nueva vida, que el Espíritu del Señor está sobre la iglesia, que nos ha ungido para proclamar las buenas noticias a los pobres, que nos ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Me encanta esa frase, el año de la buena voluntad del Señor. Aquí en el capítulo 4 de Lucas tenemos ese bonitísimo resumen del ministerio de Jesús. Pero también una descripción más bella del trabajo de la iglesia, del trabajo de cada uno de nosotros aquí en ese lugar. Estamos para proclamar las buenas noticias a los pobres del mundo. No los pobres de dinero necesariamente, hermanos, sino los pobres de amigos, los pobres de familia, los pobres de amistades, los pobres de alegría. Para poner a libertad a los cautivos por sus adicciones, por sus pecados, las adicciones a la droga, a la pornografía, al alcohol, para ponerlos en libertad por el perdón que Cristo les ofrece. Para dar vista a los ciegos que tienen la vista entenebrecida por las cosas de ese mundo, por fijarse la mirada en cosas terrenales en vez de fijarse la mirada en Cristo, en la cruz y el perdón que Él ahí ganó. Para poner en libertad a los oprimidos. Sí, hermanos, los oprimidos, los que tienen la conciencia oprimida por pecados que cometieron ya hace rato y pecados que ya Cristo los había perdonado a través de su cruz, a través del sacrificio de su preciosísima sangre. Ese es el mensaje de la iglesia, hermanos. Ese es el mensaje de Cristo. Entonces, ¿por qué leemos en nuestro evangelio que ellos se enojaron? ¿Por qué el pueblo de Jesús se enojó tanto por tal mensaje tan bonito, hasta el punto de intentar a despeñarlo a Jesús, a tirarlo por la montaña en la cual estaba construida su ciudad? Porque ese mensaje de ley y de evangelio, de perdón y arrepentimiento, ese mensaje, esas noticias, las buenas noticias a los pobres del mundo, de vista a los ciegos, ese año de la buena voluntad de Dios, ese mensaje es para todos. Los israelitas en aquella época vivían bajo el yugo de la ocupación romana. Ellos no tenían libertad, no tenían los derechos de ciudadanos. Tenían que pagar impuestos que los demás no tenían que pagar. Los demás ciudadanos no tenían que pagar. No tenían derecho a votar, ni siquiera tenían derecho a un juez. Por cierto, hermanos, si un ciudadano romano les acusara de cualquier cosa, no tenían remedio ninguno. Y cosa segura, irían derechito a la cárcel. Por lo tanto, como se puede imaginar, la situación estaba bastante estresada. Ellos anticiparon que el Mesías fuera un gran capitán, un militar de ejército, que los iba a liberar del yugo de la ocupación romana, que juntos ellos con el Mesías iban a pelear para vengarse de todos los años, todas las generaciones de maltrato bajo la ocupación romana. Jesús no solamente al principio de su ministerio, sino a lo largo de todo su ministerio estaba peleando contra esa interpretación equivocada.
Hasta después de su muerte y resurrección, los discípulos todavía no lo entendieron. Todavía no entendían que el ministerio de Jesús era para todos. Hechos capítulo 1, el primer capítulo después de la resurrección de Jesús. Señor, vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo. Es decir, Señor, estamos listos para comenzar la guerra, para vengarnos por tantas generaciones de maltrato bajo los romanos. Ojo por ojo, diente por diente. No obstante, el perdón de Dios es más grande. El perdón de Dios es más fuerte. El perdón de Dios más puede contra todos los pecados del mundo. El perdón de Dios es mayor que todos los pecados del mundo porque en la cruz Dios destruyó la pared intermedia de las enemistades. Las deudas que las naciones tenían entre ellos, Dios las pagó. Los maltratos y los rencores entre las personas, Dios los quitó. Él se los llevó encima y Él los pagó en la cruz. Se los llevó rumbo al Calvario para destruirlas en su muerte en la cruz. Hermanos y hermanas, Dios no es un político que tenemos en el bolsillo. A veces cuando un político va muy lejos, tiene muchas deudas que pagar con todas las personas que lo han respaldado a lo largo desde los inicios de su carrera política. Y ahora, como por fin llegó a una posición de poder, es hora de devolverles lo suyo. Porque, hermanos, hay una grandísima diferencia, y eso sí es la clave. Hay una grandísima diferencia entre decir que Jesús es mi Dios, que Jesús me pertenece a mí, es mío, y decir que Jesús es mi Dios. Hermanos y hermanas, Dios no nos pertenece a nosotros para que nosotros lo usemos como nosotros quisiéramos. Si nosotros pertenecemos a Él, Dios no es una herramienta para nuestra propia venganza, ni tampoco es el infierno un lugar donde tú tendrás tu propia justicia. Sino que si de verdad gozamos del perdón de Dios, Jesús nos invita a amar a los enemigos, bendecir a los que maldicen, hacer bien a los que nos odian y orar por quienes nos persiguen. Por si quizás Dios les conceda la oportunidad de arrepentirse, para conocer la verdad que nosotros tenemos, que somos perdonados por gracia, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Jesús hizo por amor a nosotros. La persona que peor te ha tratado a ti, Dios le ha perdonado. Esa es una noticia bonitísima, hermanos, que ya no hay que vengarse, que Dios se ha vengado. Sí, Romanos nos recuerda, mía es la venganza, dice Dios. Sí, suya es la venganza, porque ya se vengó al sacrificar a su Hijo Jesucristo en la cruz. Y eso, hermanos y hermanas, seguramente no es la clase de venganza a la cual nosotros nos hemos acostumbrado. No, pero así es, así son los caminos de Dios. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. ¿Qué importancia tienen las enemistades del mundo? El perdón de Dios es eterno. Amén.